Hechos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tienen su Biblia? Ok, perfecto. Hechos capítulo 4. Las últimas 2 semanas básicamente vimos sobre la sanación del cojo, ¿correcto? El milagro de la sanación del cojo, ¿no? Pedro y Juan iban subiendo en la mañana al templo, al tiempo de la oración. Y cuando vieron al cojo estirando su mano, pidiendo limosna, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, mírame a los ojos? Y el pobre cojo mirándolo atentamente, ¿qué le dijo Pedro? No tengo ni plata, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y vimos ese hermoso milagro. Aprendimos que los milagros, cuando Dios obra, obra a su tiempo. Muchos de nosotros posiblemente hemos estado orando por un milagro en alguna situación y no vemos a Dios obrar. Eso no quiere decir que Dios no va a obrar, ¿correcto? Sino Dios va a obrar a su tiempo. Como lo vimos con este cojo. ¿Por qué digo eso? Porque este cojo, la palabra de Dios nos dice que nació cojo y tenía 40 años ahí en el templo rogando. Y sabemos que Jesús subía al templo a orar, subía al templo a predicar. ¿Y cuántas veces no será que no pasó enfrente de este cojo y no lo sanó? Sabiendo que Dios lo iba a usar para su gloria, ¿no? Para este evento y este tiempo del cual estamos hablando. Y Dios usó este milagro para abrir la puerta para que el nombre de Jesús sea testificado, ¿verdad? La semana pasada aprendimos que el amor de Dios es mucho, mucho, mucho más grande de lo que nosotros podemos con nuestra mentalidad finita entender. Creo que aún como cristianos es difícil a veces entender el amor de Cristo. Porque ¿qué es lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos? Que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. No hay nada. Y a veces nosotros no entendemos eso. Y a veces cometemos un pecado, la regamos y decimos, ya me he salido del amor de Dios. Pero la verdad es que no hay nada que te separe del amor de Dios. Absolutamente nada, dice la palabra. Y es lo que vimos la semana pasada, porque vimos a Pedro cuando él estaba predicando. ¿Qué es lo que le dijo a los judíos que estaban ahí? ¿Se acuerdan? Algo poderoso y duro. Ustedes mataron al autor de la vida, al creador de la vida. Pero si se arrepienten y se convierten, Dios los va a perdonar. Qué hermoso es eso. Y eso a mí me enseña que el amor de Dios es, wow, no lo podemos entender, ¿verdad? Y también aprendimos, y esto lo sabemos, solo hay algo que Dios no puede perdonar. ¿Qué es qué? El rechazo de Cristo Jesús. Es lo único que Dios no perdona, ¿correcto? Es lo único que Dios no perdona. Entonces ahí nos encontramos. Todavía estamos en el área del templo. Pedro acaba de predicar. Y la historia continúa hoy en Hechos capítulo 4. ¿Por qué no oramos? Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan en oración, por favor? Padre, venimos a tu presencia una vez más. Y Señor, yo estoy de acuerdo con Oscar, con lo que él dijo, Padre. Necesitamos que tú hables. Necesitamos que tú nos hables, Espíritu Santo, porque mi deseo, Padre, es que tu pueblo crezca, que vengan y sean bien alimentados, que coman pasto verde, Señor, que como ovejas tuyas, Padre, engordezcan en tu palabra, que conozcamos de tu palabra, que crezcamos en tu amor, en conocimiento de quién eres tú, que nos enamoramos más y más de ti, que nuestra fe engrandezca, Padre, poniendo nuestra fe en tu palabra, en tu voz. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables hoy y que nos estires, que nos redarguyes, que nos consoles, que nos ministres. Porque tú sabes dónde nos encontramos y tú sabes, Padre, cada persona que está aquí hoy, qué es lo que necesitan que escuchar. Y yo te pido, Señor, pido tu unción, Padre, no para mí, pero para tu pueblo. Y para el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús sea testificado, porque tú eres el único que importa. Y venimos, Padre, viene tu pueblo a sentarse a escuchar tu voz. Bendícenos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén,
Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y Juan, ¿correcto? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, ¿sí?, de que enseñasen al pueblo y anunciesen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, subrayan eso ahí, y les echaron mano y los pusieron, ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero miren el verso 4 y subrayen la palabra pero, porque Dios, siempre cuando hay un pero es increíble, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Tenemos tanto aquí, ¿sí? Una vez más, recordamos que el milagro ocurrió en la área del templo, cerca de la Puerta Hermosa, ¿sí? Cuando Juan y Pablo iban al templo a la hora de oración. Ahora, ¿por qué es que vinieron los líderes del templo, los saduceos, el jefe de la guardia? ¿Por qué es que vinieron y los arrestaron, verdad? O vienen y los arrestan. No solo los arrestaron, ¿verdad? Les dije que subrayan una parte. Vienen y les echaron mano. Básicamente vinieron y los arrebataron. Es lo que implica esa parte del texto, ¿sí? Vinieron y los tomaron por fuerza, ¿sí? Vinieron y los tomaron por fuerza. Los echaron en la cárcel, ¿sí? Pero como podemos ver, el cojo, wow. Me imagino que Jesús cuando iba al templo a predicar, me imagino que cuando Jesús iba al templo a orar, y estaba este cojo, ¿recuerdan? Y hemos asumido, porque no está en el texto, que el cojo gritaba, a lo mejor decía, Jesús, sáname, o Hijo de David, sáname. Y Jesús con un corazón pesado, ¿verdad? Lo miraba a lo mejor y decía, ahorita no es tu tiempo, en su mente, porque te voy a usar un día para que 5,000 personas vengan a salvación. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso, right! ¡Wow! Y te quiero animar, a lo mejor tu milagro no ha venido a tu vida, porque a lo mejor Dios está esperando el tiempo perfecto para usar lo que va a hacer en tu vida para que venga. Si viene una sola persona al reino, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estaba yo en oración y le clamaba al Señor y le decía, Señor, pon en mí, Señor, un ardor por los perdidos. Yo les voy a ser honestos, y les he dicho que no debemos de ver Joel Osteen. Yo veo Joel Osteen casi todos los domingos, pero por una razón. Quiero escuchar, es como que se me estoy entrenando, ¿ok? Como un boxeador. Cuando tienes un boxeador, le ponen otro boxeador para que haga sparring, ¿no? Y el otro boxeador lo quiere noquear, ¿no? Porque así es como se entrenan, ¿no? Yo pongo para escucharlo, porque siempre estoy entrenando mi oído, entrenando mi espíritu a escuchar cuando cosas falsas se están diciendo. Y entonces yo con la palabra de Dios digo, no, pero Dios dijo esto. Pero no, pero Dios dijo esto. ¿Sí? Ya ni me acuerdo por dónde iba, cuál iba a ser mi punto con eso, pero por alguna razón, honestamente ya ni me acuerdo por qué estaba yo diciendo eso de Joel Osteen. Pero yo lo miro para escuchar las cosas falsas que él dice, y son bien sublimes. ¿Sublime es la palabra? ¿Sublime? No, sutil, es bien sutil de la manera que él dice las cosas, que tú tienes que estar bien entrenado en las cosas de Dios, en la palabra, para poder discernir, ¿ok? Para poder discernir. Pero una vez más, ya ni me acuerdo por qué iba por ahí. Alguien lo tenía que escuchar. Pero a Dios, Jesús estaba esperando este momento. Usamos el milagro de este momento, dice Jesús, porque van a venir 5,000 personas. ¿Sí? Pero miremos esto. A lo mejor iba para acá. ¿Dónde encontramos a Pedro y Juan ahorita? En la cárcel. Okay.
¿Cuántos de ustedes han escuchado en la televisión o a pastores que dicen que clamen su promesa? Clamen las promesas de Dios. Está escrito en la palabra de Dios, si tú la nombras, si tú la clamas, entonces Dios tiene que obrar. ¿Sí o no? Hay muchos que enseñan eso, especialmente en la teología de prosperidad. Si tú nombras, si tú clamas, esa promesa de Dios va a suceder. Bueno, les voy a decir unas promesas que Jesús le dio a los discípulos. En Mateo 4, de 10 al 12, en el Sermón del Monte, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. O también en Lucas 21, de 12 al 15, Jesús les dijo esto. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Qué les está diciendo Jesús ahí? Los van a entregar en las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Vayan todos a Lucas 21, vamos a leerlo todos juntos. Vayan todos a Lucas 21, quiero que lo vean, porque aquí básicamente lo estamos usando para brincar el resto de nuestro sermón. Lucas 21, versículo 12. ¿Ya llegaron ahí? Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas, les dice Jesús a sus discípulos, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Miren qué poderoso es esto de lo que les dice Jesús. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y luego les dice en el verso 14, proponed en vuestro corazón, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No se preocupen de cómo van a responder cuando estén en la cárcel por mi nombre, porque yo, verso 15, os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que los opongan. Esa es una promesa, ¿no? Que cuando estén en la cárcel, no se preocupen de lo que van a decir, porque yo voy a hablar por ustedes de tal manera que nadie se va a poder parar en contra de ustedes, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estamos clamando esa promesa de Señor, llévame a la cárcel por tu evangelio? ¿Verdad que no? Esa es una promesa. De que van a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel. Pero les dice, pero esto va a ser ocasión para que ustedes den testimonio. Esto es poderoso. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Hoy en la mañana estaba yo pensando, Señor, ayúdame con un ejemplo. Y me dijo el Señor, ¿por qué no les das el ejemplo de Pablo cantando en la cárcel? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo fue arrestado. Y Pablo estaba adorando al Señor. Y luego hubo un temblor. Y todas las puertas de la cárcel se abrieron y escaparon. Todos estaban escapando. Y Pablo les dijo que no escapen. Y el carcelero y su familia vinieron a salvación. ¿Sí? Porque el evangelio no se trata de nosotros, se trata de otros. ¿Ok? Ellos están en la cárcel y a lo mejor yo lo que me pongo a pensar es esto. Yo les voy a ser honesto. Yo lo que me pongo a pensar es esto. Que Juan y Pedro a lo mejor, porque es la primera vez que están en la cárcel. Yo a lo mejor me pongo a pensar, a lo mejor se estaban animando uno al otro. Oye Pedro, ¿te acuerdas cuando Jesús nos dijo que nos iban a llevar a la cárcel? Yeah. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Jesús? No me acuerdo. ¿Qué nos dijo? Que no propongamos en nuestros corazones pensar antes de cómo vamos a hablar, porque Él nos va a dar palabra y sabiduría. ¿No te acuerdas? Ahí estábamos en Getsemaní, en el jardín, y Jesús nos dijo que no nos preocupemos cuando vayamos a la cárcel, que vamos a responder, porque Él en su espíritu nos iba a ayudar. Oh, yeah, sí me acuerdo. Y bro, lo que les espera a los fariseos, les vamos a dar una paliza espiritual. I mean, you know what I'm saying? Yo me pongo, se están animando en la cárcel, right? Wow. Y luego tienen que saber que Dios está con ellos, porque Dios acaba de usar a Pedro y a Juan para sanar un cojo. ¿Tú crees que Dios los va a abandonar ahora? No.
De hecho, Jesús nos dijo, Pedro, si tú recuerdas, que esto iba a ser para dar testimonio de Él. Yo así me lo imagino. Vamos a ver qué es lo que pasa. En el verso 5 de Hechos, capítulo 4, dice, aconteció al día siguiente, ¿sí? Porque se pasaron toda la noche en la cárcel, animándose uno al otro, me imagino. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí nomás quiero hacer un pequeño punto, ¿sí? Porque cuando yo miré esto, dijo, yo tengo que hablar con esto. ¿Cuántas veces tú has oído que se dice que cada vez que el Espíritu Santo cae sobre uno, que empieza a hablar en lenguas? Right? Se enseña eso. Cuando leemos la palabra de Dios en su contexto, de pasta a pasta, vemos que eso no es lo que siempre pasa. Hay ciertas experiencias donde el Espíritu Santo viene sobre uno y sí pasan cosas milagrosas como Pedro sanando al cojo o hablando en lenguas en día de Pentecostés, pero como ustedes se van a dar cuenta aquí, Pedro no empieza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo vino sobre él. Ok, eso quería hacer ese punto. Verso 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En otras palabras, ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y miren lo que les dice Pedro, verso 9. ¿Recuerdan que Jesús les dijo, no se preocupen de cómo van a responder, porque yo les voy a dar palabra que ellos ni van a poder contra ustedes? Y luego les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Honestamente, guys, nos arrestaron, nos pusieron en la cárcel, nos traen aquí en medio y nos están juzgando, cuestionando, porque sanamos a un hombre que estaba enfermo, cojo de 40 años. ¿A poco están tan ciegos, guys? Que ustedes no pueden ver lo que están haciendo. Pero no es así el mundo. ¿Que es tan ciego? Pero al mismo tiempo tenemos que entender la mentalidad de los ancianos de Israel, guys. Porque si ustedes, tenemos que en una manera entenderlos, porque ¿quiénes son los que son responsables de proteger la palabra de Dios en el templo y en Israel? Los ancianos de Israel, ¿correcto? Ellos están pensando que están haciendo lo correcto. Están en lo correcto porque realmente se puede venir alguien a hacer un milagro y lo hacen en nombre de Baal o algo. Hey, eso es un pecado, right? Eso es blasfemia. Ellos en su mentalidad están protegiendo al pueblo y es lo que los líderes deben de hacer. Okay? Yo lo entiendo al mismo tiempo. Okay? Pero ellos están, pero como dice Pedro, nos están interrogando. Porque un hombre enfermo fue beneficiado, fue sanado. Right. Verso 10 dice, sea notorio a todos ustedes, o a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. ¡Pum! Claro y directo, en el nombre de Jesús que está vivo. Porque ¿quiénes fueron los que mataron a Jesús? Estos hombres. No hace ni 4 meses atrás. Ok. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Ellos son los que pensaban que Jesús estaba muerto. Ya había salido que Jesús había resucitado y vemos a sus discípulos y vemos un denuedo diferente y algo está pasando. Y ahora hay un milagro en el nombre de Jesús. Y viene Pedro y les dice, en el nombre de Jesús que ustedes mataron, pero está vivo porque Jesús no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Y por él este hombre está sano. Ahora pónganse a pensar en lo que Pedro está diciendo, porque, guys, si Jesús hubiera estado muerto, no hubiera ocurrido un milagro en su nombre. Right?
Y luego en el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo, y en ningún otro, y subrayan verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Doble pum. Doble pum. Ahí viene pum pum. ¿Sí? A mí esto me encanta porque yo me acuerdo, me encanta porque en la promesa de Jesús, ¿verdad? No se preocupen, ¿sí? También se los dijo en Lucas 12, se los voy a leer. Jesús les dijo esta promesa cuando los traigan a las sinagogas y ande los magistrados y autoridades. No se preocupen de lo que vas a responder o cómo o qué habráis de decir, porque el Espíritu Santo les va a enseñar en la misma hora que debes de decir. Pedro aquí nos dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de denuedo, lleno de valentía, les enseña que no tienen miedo, les declara una poderosa verdad. Y les quiero preparar en cena porque quiero que entiendan esto. Como les dije, esto es un juicio. ¿Ok? Esto es un juicio. No como el juicio que conocemos nosotros, donde vas delante del juez y tienes tu abogado y hay un jurado. No, los saduceos, los líderes religiosos, el sumo sacerdote, ese es juez y jurado, guys. Okay. Estás enfrente de un juicio. Y para empezar los tomaron por fuerza, vinieron básicamente, los arrebataron y los tomaron por fuerza, los echan en la cárcel y ahora están aquí enfrente de ellos. Ahora recuerden esto, la mentalidad de los sacerdotes es de proteger el templo, sus enseñanzas. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está blasfemando? Un falso profeta. ¿Qué dice la ley? Que los maten, que los apedreen. ¿Ok? Y Pedro básicamente está diciendo esto. Ustedes listos para apedrearnos, pero Jesús es la piedra reprobada por ustedes y Él ha venido a ser la piedra de ángulo. Yo me imagino que, y esto lo agarré de un comentario, no es mío, ellos básicamente estaban listos para apedrearlos, tratando de intimidar a Pedro. Hey, nosotros matamos a Jesús, lo mismo podemos hacer contigo, lo hicimos hace 4 meses. Right? Y Pedro dice, wow, ¿ustedes listos para apedrearnos? Pero Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo, los que están en construcción, y yo no conozco de construcción, pero lo que me han dicho que la piedra del ángulo es la cual se pone y de ahí todo se edifica. ¿Estoy correcto? ¿Sí? Ok. Dice, Él ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra de la cual todo se va a edificar. Y luego les dice algo poderoso, no hay salvación en ningún otro nombre. ¿Ok? Guys, algo estaba pasando porque estos líderes religiosos, ahí, si ellos estaban diciendo algo falso, ahí los pudieran haber agarrado y los pudieran haber apedreado. Y no lo hicieron. ¿Ok? No lo hicieron. Ahora tenemos que entender esto también, porque en el lenguaje, cuando él respondió, él no dijo el nombre de Jesús, dijo el nombre de Yehoshua, solo dijo en hebreo, o ellos entendían que estaba hablando de Dios, right? ¿Sí me explico? Pero luego les dice, no hay salvación en nadie más, no hay salvación en la ley, ¿ok? Pero nosotros vamos a mirarlo de esta manera, porque Pedro le está hablando a los judíos, pero nosotros como gentiles, ¿ok? Parte de la iglesia cristiana gentiles, que no venimos de las tradiciones judías, todo eso. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Porque Jesús aquí está diciendo algo poderoso, guys. Digo, Pedro, está diciendo algo poderoso. Cuando Pedro dice, no hay salvación en el nombre de nadie más que Jesús, él está diciendo, no hay salvación en María, no hay salvación en Mohamed, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Confucio, no hay salvación en nadie más. Yo se los he dicho y una vez me acuerdo la primera vez que se lo dije, ustedes se quedaron, ¡ah! Todos los caminos llevan a Dios. ¿Correcto? Todos los caminos llevan a Dios, pero solo un camino nos lleva a la salvación.
Solo un camino nos lleva a la salvación y es el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes poner toda tu fe en María. Y dice la palabra de Dios, hay un camino que parece correcto al hombre, pero a sus fines los lleva al infierno. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol, soccer? A mí me encanta. Como latinos nos encanta el fútbol. ¿Sí? Y como pocho me encanta el fútbol americano también. El otro día le estaba diciendo a Oscar cuál era mi equipo nacional y Oscar, like, what, really, bro? Porque a mí me encanta el equipo de Estados Unidos. I'm sorry. El Team USA es mi equipo. Tengo como 4 playeras de Team USA. Les voy a ser honestos, ¿sí? Y cuando nos sentamos a ver el partido, Gracie y yo estaba jugando México contra Estados Unidos y me dice, Dad, ¿a quién le estamos yendo? Le dijo, mija, we're going for Team USA. So, me encanta el equipo de USA. Mi esposa y yo, Dios nos ha dado el privilegio de ir a ver el equipo nacional. Los fuimos a ver una vez jugar contra Corea del Sur y fue una bendición. Pero hay reglas en el partido. De hecho, hay árbitros. De hecho, si te dan el pase y tú vas adelantado y aunque metas gol, el judge, el referee, alza la bandera y es offsides. Right? ¿Cómo se dice en español? Offsides? Offsides. ¿Tú juegas fútbol? Fuera de línea. Fuera de línea. Amén. ¿Cuál es tu equipo, hermano? ¿No tienes uno? Team USA, number 1. Algún día vamos a ganar el mundial. Pero hay reglas, right? Hay reglas. Y tú tienes que jugar el juego, competir de acuerdo a las reglas. No hace muchos años en Los Ángeles hubo un maratón, el Maratón de Los Ángeles, y había una corredora que empezó el maratón y como la mía 5, ¿saben lo que hizo? Se fue y alguien le dio raite como hasta la mía 24. Yeah, de repente apareció. Ella ganó el maratón femenino. Después se supo que ella no jugó de acuerdo a las reglas. ¿O qué le pasó? Se descalificó. En el fútbol, en el béisbol, en cualquier deporte. ¿Cómo se llamaba aquel boxeador mexicano no hace muchos años que lo agarraron con cemento en los guantes? ¿Recuerdan? ¿Tramposo? Margarito. Margarito necesita a Cristo. pero él boxeó y lastimó tanto al otro. Y no le ganó, right? No le ganó. Creo que no le ganó. Pero el otro tampoco lo noqueó, pero quedó bien herido, right? Pero no jugó o no boxeó de acuerdo a las reglas o lo descalificaron. ¿Sí saben a dónde voy con esto? So Pedro está diciendo aquí, si ustedes lo leen en Hechos, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Quién nos dio el nombre de Jesús? Dios. ¿Quién estableció las reglas? Dios. Entonces tenemos que jugar o tenemos que competir o tenemos que vivir nuestra vida cristiana o la vida hacia Dios de acuerdo a las reglas de ¿quién? Dios. Y Dios dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual uno puede ser salvo, con excepción solo el nombre de Jesús. Ese es el punto, guys. Y a mis hermanos católicos los amo mucho. Y si están viendo por el internet, en el YouTube, guys, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios. Puedes creer en María, pero María no te da salvación, no es ¿cómo se dice? Corredentora. Porque no, en ningún lado. Guys, una vez alguien me enseñó esto. Y me dijo, esta persona vino a Cristo porque alguien le dijo, búscame la ascensión de María en la palabra de Dios. Búscame la ascensión de María en la Biblia, enséñamelo. Y dice esta persona, yo no pude encontrar la ascensión de María. Y ¿sabes qué? Entonces yo realicé que mi salvación está solo en Jesús. Y vino a Cristo y ahora tiene años caminando en Cristo.
Mohamed murió, María murió, Buda murió, Confucio murió, y todos están muertos, enterrados. El rey David está muerto y su ataúd o su sepulcro está en Israel, y si vamos a Israel lo vas a ver. Solo Jesús ha resucitado, porque Él es el que Dios estableció. No nos descalifiquemos, ¿verdad? Dios estableció las reglas, yo tengo que venir y jugar por las reglas, ¿sí? Porque entendamos esto, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el que nos dio la ley y Dios es el que nos dio la gracia. Dios es el que estableció las reglas y nadie las puede cambiar. Nadie las puede cambiar. Right? So que nadie nos engañe. Solo en el nombre de Jesús encontramos la salvación. Verso 13 de Hechos capítulo 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o viendo la valentía, viendo algo diferente, porque aquí, Pedro, una vez más, ellos están listos para apedrearlos, ellos están listos para matarlos, ellos básicamente le están amenazando a Pedro y diciendo: hey, nosotros matamos a Jesús hace 4 meses, nosotros te podemos matar a ti. Pero viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Estos guys no fueron al seminario, estos guys no fueron al instituto bíblico, pero hay algo más poderoso que esto. Dice, maravillaban, y luego que dice ahí, subrayan, y les reconocían que habían ¿qué? Estado con Jesús. Qué poderoso es eso, guys. Pedro y Juan no fueron al instituto bíblico, Pedro y Juan no fueron estudiantes de Gamaliel, Pedro y Juan no fueron a la escuela bíblica hebrea, pero hicieron y tuvieron algo más poderoso, un maestro mucho, mucho más poderoso. Caminaron con Jesús por 3 años. Tuvieron a Jesús como su maestro. Porque es lo que dice ahí. Reconocían que habían estado con Jesús. Guys, ¿quieres crecer en tu conocimiento de las cosas de Dios? ¿Quieres crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios? Entonces tú tienes que tener tiempo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Camina con Jesús. De hecho, ¿qué es lo que dice Jesús? Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí? Aprended de mí, aprende de Jesús. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué más dice el verso 14? Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Aquí está este hombre parado, no podemos negar. Ellos no podían negar que un milagro había ocurrido. ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí el texto. ¿Sí? Verso 15, entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, estaban hablando de qué vamos a hacer. Guys, ahí está este hombre que está sano, no lo podemos negar. Pero Pedro y Juan, estos no son hombres de letra, pero sí andaban con Jesús. Amén. Y luego el verso 16 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, esto es poderoso, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, sea notorio a todos los que moran. Todo Jerusalén lo ha visto y no lo podemos negar. Pero miren la reacción de estos hombres, guys, porque esto es triste. Dice, todo el mundo lo ha visto, nosotros lo hemos visto. Es de verdad, no lo podemos negar, que un milagro ha sido hecho por manos de ellos. Esto es triste lo que pasa. Porque cuando estás cegado, guys. Dios puede mover montañas, Dios puede partir el mar, Dios puede... ¿Cuántos de los judíos que fueron liberados de Faraón cruzaron el Mar Rojo? ¿No se acuerdan? Dios les dio del manantial y Dios partió la roca para que tomen agua. Dios los guiaba por noche por una nube y por noche, por día por una nube, por noche por una columna de fuego. ¿Y cuántas veces no se quejaban o cuestionaban si realmente Dios estaba obrando entre ellos? Right? Aún puede pasar en la vida de los cristianos. Se nos olvidan de los milagros que Dios hizo hace años y cuestionamos, Dios, estás conmigo, ¿verdad? Pero estos guys, hay un milagro ocurrió, no lo podemos negar.
Todo el mundo lo ha visto aquí en Jerusalén. Pero cuando está ciego, está ciego. Verso 17. Sin embargo, dice, qué triste. Para que no se divulgue más entre el pueblo, los vamos a amenazar. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos los intimaron y que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué está diciendo Juan y Pedro? I don't think so, guys. I don't think so. Ustedes juzguen. Les deberíamos escuchar a ustedes o a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? Visto y oído. Pero estos hombres, saduceos, fariseos, ellos también vieron, ellos también oyeron y ellos van a dejar de decir lo que vieron y lo que oyeron. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso, guys! Unos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Y los otros están diciendo, no, dejen de decir lo que han visto y han oído, porque ellos no van a decir lo que han visto y han oído. Entonces ellos los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. ¿Por causa de quién? Del pueblo. Porque le tenían miedo ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque ya no le tenían miedo ¿a quién? A Dios. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya sé que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Eso es triste, guys. Y aquí vamos a cerrar. Que no nos pase a nosotros lo mismo, guys. Porque yo lo he visto y en mi vida también. Han habido situaciones difíciles que se me olvida hay veces cuando Dios partió el mar rojo. O se me olvida hay veces cuando Dios mató al Goliat que estaba en mi vida. O se me olvida hay veces cuando Dios movió la montaña y viene algo y sucede algo y decimos, Dios, ¿dónde estás? Nos pasa a todos, right, guys? Y cuestionamos si realmente Dios todavía obra a nuestro favor cuando Dios hizo grandes cosas hace tiempo atrás hay veces. Que no se nos olvide, que no nos ceguemos como estos líderes que, guys, Pedro y Juan están predicando la palabra y vamos a ver la semana que viene, en 2 semanas o en 3, no sé cuándo, pero vamos a ver cuando empieza, si ustedes notan, cuando Pedro habla, está hablando de los salmos, citando al rey David, un hombre que nunca fue al instituto bíblico, pero que caminó con Jesús. Y vemos a estos hombres líderes religiosos que según fueron encargados con instruir al pueblo, protegerlos, guys, y ellos mismos no pueden ver las cosas de Dios. Y esto me recordó a una iglesia cuyos líderes han perdido la visión verdadera de Dios. Nuestra iglesia cultural. ¿Cuántas personas ellos no han perseguido y matado en el nombre de la iglesia? Porque hombres tuvieron revelaciones de Dios. Hombres querían traducir la Biblia para que el hombre normal la pueda leer y no esto solo en latín. ¿Recuerdan? ¿Saben ustedes cuántas personas murieron cuando la Biblia fue traducida a los diferentes lenguajes? Porque no querían los líderes religiosos dejar que el pueblo tenga la palabra de Dios. Porque se habían cegado. Habían perdido la verdadera visión. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, guys. Que cuando Dios obre milagros que no podemos negar, porque algo ha pasado, todo el pueblo lo ha visto. Que vengamos y les digamos, no le digan a nadie. Que no nos pase lo mismo. Que Dios guarde nuestros corazones. Que siempre seamos sensibles y flexibles al movimiento del Espíritu Santo. Porque cuando Dios obra, Dios no obra de acuerdo a la caja que nosotros lo queremos poner. Dios siempre va a obrar fuera de esa caja. ¿Cuántos dicen amén?
Y final, cierro con esto. No hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación, guys. No lo hay. Dios, dice la palabra de Dios, que en el principio Él creó los cielos y la tierra, guys. Él es el creador, Él es el autor, Él es el que hizo las reglas y Él es el que las estableció. Y no podemos ser tramposos, right? No puedes ser chapucero. Tienes que jugar a las leyes establecidas. Y Dios estableció que cualquier persona que confiese con su boca y creyera en su corazón que Jesús es Señor será salvo. Okay. No María, no Mohamed, no Confuso, nada de eso. Jesús y solo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, oh wow, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, a siempre permanecer, Padre, flexibles al movimiento de tu Espíritu. Que no lleguemos a ese lugar como estos líderes de Israel, Padre, que estaban esperando la venida del Mesías, Padre, y cuando vino Jesús a su presencia, no lo vieron. Wow. ¿Cuántas veces no hemos oído historias de que viene Jesús a una iglesia, Padre, y no lo quieren dejar entrar? Que nosotros no seamos a esa iglesia. Que nosotros siempre permanezcamos flexibles, Padre. Deseando, Padre, siempre el movimiento de tu Santo Espíritu. Y Padre, hoy tú nos recuerdas, Padre, que no hay salvación en ningún otro nombre más que Jesús, porque es lo que tú estableciste. Y te damos gracias que tú a nosotros nos lo has revelado, porque esto viene solo de ti. Tu palabra dice, Padre, que tú eres el que nos llamas a tu Hijo. Padre, te pedimos por la ciudad de Casa Grande. Hay tantos aquí que todavía no te han conocido. Y nosotros, como tu pueblo, nos unimos en una voz orando y pidiendo por ellos. Que tú les reveles quién es Jesús y que muchos, muchos más vengan a salvación. Te rogamos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, llévanos con bien. Úsanos esta semana para predicar y glorificar y testificar de tu Hijo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén.